Pues buenas tardes a todos, mi nombre es Manuel Hurtado. Tengo que decir que estamos compitiendo hoy con un adelanto de la primavera aquí en Madrid. Hay un tiempo excelente, las terrazas abiertas, aquí por el centro de Madrid, turismo. O sea que los que estamos aquí, yo creo que lo primero es que nos merecemos un gran aplauso todos, porque no es fácil. Bueno, como digo, mi nombre es Manuel Hurtado. Antes de nada quiero dar las gracias a Paradigma, que ha organizado este evento, nos ha invitado una vez más. Y que bueno, tiene está haciendo mucha fuerza para promocionar pues nuestra presencia aquí en España. Es el segundo de muchos que vamos a hacer, tenemos uno planteado en unas semanas y esperamos seguir viendo y colaborando con vosotros, ¿vale? Bueno, mi nombre es Manuel Hurtado, pertenezco a Couchbase. En España somos dos personas, una persona comercial y yo soy, digamos, el ingeniero ahí pone Solution Engineer. No sé muy bien lo que es, pero es algo así como el técnico, consultor, preventa o evangelista o lo que surja, ¿vale? Y bueno, pues somos una empresa de bases de datos no SQL, bases de datos documentales, y en esta sesión, aquí veis la agenda, básicamente vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es Couchbase y lo que es Kafka. Seguidamente veremos casos de uso y luego algunas demos. ¿Vale? A mí lo que más me gusta de estas cosas son las demos, así que intentaré pasar rápido por las slides. No hay mucha publicidad, no hay mucho marketing, es todo bastante al grano. Pero interrumpidme cuando queráis, ¿vale? No esperéis hasta el final porque lo hacemos más ágil de esa manera. Bueno, en primer lugar, ¿qué es Couchbase? Pues Couchbase es una empresa que nace en el 2010, tiene alrededor de 350 empleados. Tiene alrededor de 500 clientes empresariales de grandes logos, grandes firmas. Y básicamente tenemos dos productos. Es una empresa en ese sentido un portfolio bastante limitado, que es una base de datos que llamamos Couchbase Server documental, ¿vale? No SQL, nuestro producto estrella, digamos, y una base de datos orientada al mundo móvil, que es Couchbase Mobile, ¿vale? Lo que veis aquí como mobile en este lado. ¿Por qué se caracteriza? Bueno, se caracteriza porque es capaz de utilizar una base de datos embebida en el dispositivo móvil y sincronizar bajo petición con el servidor remoto. Para cosas como peer-to-peer, cosas como notificaciones remotas, ¿vale? Que te llegan al móvil, cosas como, por ejemplo, mediciones en situaciones complejas. Por ejemplo, General Electric tiene un proyecto muy importante donde mide equipamiento industrial, ¿vale? En sitios con mal acceso de red. Trabajan en local y cuando hay cobertura se sincroniza, ¿vale? Ese tipo de dispositivos. ¿Qué tipo de casos de uso tienen nuestros clientes con Couchbase? Es decir, ¿para qué sirve? ¿Para qué se usa? Bueno, pues aquí tenéis algunos ejemplos. Lo interesante es el título de la slide, ¿no? De la diapositiva. Los casos de uso están creciendo. En el mundo no SQL estamos, digamos, en una tendencia, lleva ya unos cuantos años, de forma que los clientes ya lo han empezado a implantar en proyectos ya críticos, no ya cosas de andar por casa inicialmente, sino ya cosas críticas para la empresa, ¿vale? Con lo cual los casos de uso se están ampliando. Entonces, típicamente lo que marcamos a la derecha, pues tenemos casos de uso como, por ejemplo, almacenamiento de perfiles de usuario. Apple, por ejemplo, nos usa masivamente para eso, millones de perfiles, todos los perfiles de usuario de iTunes, Apple.com, todas las tiendas de Apple pasan por Couchbase. Por ejemplo, almacenamiento de sesiones de usuario, ¿vale? Cosas que caducan en el tiempo. Catálogos. ¿Cuál es vuestro valor añadido ahí? ¿La velocidad, la capacidad? Tienes varias partes. Por un lado, aíslas del middleware, o sea, no estás ligado, por ejemplo, a un almacenamiento Java, de sesión Java o de .NET, sino que está externalizado, ¿vale? Y luego, en la mayoría de los casos, el frontal es web y el lenguaje de facto se ha convertido en JSON. Con lo cual, el hecho de guardar las cosas en JSON, en particular la sesión, hace que sea todo más fácil, ¿vale? Y por otro lado, la sesión, en entornos, por ejemplo, en el mundo telco multidispositivo, esto que arrancas una llamada con el móvil, llegas a casa, te enchufas en el portátil y sigues la llamada, es la sesión, ¿vale? Es fácil de hacerlo porque, independientemente del frontal, la sesión convive de forma muy fácil. O sea, tiene varios casos de uso, ¿vale? Aparte del TTL, nuestra base de datos tiene la capacidad de cualquier cosa que metes en la base de datos que caduque en un tiempo. Eso es importante también. Caso muy frecuente también, catálogos de usuario.
Por ejemplo, todos los retailers, pues que decía yo, Tesco, por ejemplo. Tesco es el retailer más grande de UK, de Reino Unido, y nos usa masivamente en su catálogo en varios sistemas, ¿vale? No solo en el frontal web, sino en sistemas internos también. Otro caso muy interesante y muy típico es metadata para content management. Gestores de contenidos. Tenemos dos partes, la parte de almacenamiento del binario y la parte del metadato, ¿vale? Típicamente en Couchbase se guarda el metadato y el binario en un sistema de almacenamiento externo, ¿vale? Con lo cual las búsquedas van de forma muy rápida en Couchbase, en un sistema documental, y al final el puntero al binario apunta donde toque, ¿no? A Amazon o donde sea. Visiones de cliente 360 grados. Esto es el típico caso de uso donde tenemos información del cliente distribuida en varios sistemas, por ejemplo Siebel, por ejemplo Oracle, DB2, sistemas propietarios, ficheros, lo que sea, ¿vale? Y construimos una base de datos agregada con la visión única del cliente, de forma que nuestros frontales no tengan que ir a cada sistema a buscar información, ¿vale? Sino que van a all frontal, a Couchbase. Bueno, y a partir de ahí nuevos casos de usos, como por ejemplo temas relacionados con seguridad, temas relacionados con, este es muy interesante, dashboards operacionales, sistemas de BI en tiempo real. Es decir, hoy en día el dato que nos viene masivamente, hay muchos casos de uso como el que comentábamos antes de empezar, donde tenemos entradas masivas de datos tipo IoT, ¿vale? Y tenemos varias salidas. Tenemos salidas de tiempo real y salidas más de batch, para Hadoop, mundo Hadoop, etc., ¿vale? Bueno, pues nuestra capacidad de ingesta de datos hace que sea un sistema accesible para sistemas de tiempo real de dashboarding, de BI. ¿Cuál es el ratio de pruebas que habéis conseguido? Se entiende que es clasificado, sí. Escalable. ¿Cuáles son los casos de éxito con máximo? Tenemos casos publicados con millones de operaciones por segundo, en clústeres no brutales, en clústeres de unos decenas de máquinas. Sí, sí. Eso sí, tenéis que tener claro que Couchbase es un producto distribuido desde su origen, ¿vale? Funciona en una sola máquina. La demo que vais a ver a continuación está en una sola máquina porque no es un caso de uso de rendimiento lo que vais a ver, pero cualquier despliegue normal de Couchbase tiene varios nodos, normalmente no menos de 3, ¿vale? Y casos más exigentes, pues muchos más. Tenemos clústeres muy grandes, ¿vale? Bueno, más cosas. Tenemos temas de gestión de dispositivos de usuario, temas de IoT, Endpoint Data Management, bueno, temas de, por ejemplo, gestores de recomendadores de televisión, ¿vale? Que en base a un Machine Learning, en base a tu comportamiento pasado de visualización de programas, son capaces de perfilarte, ¿vale? Y al final que a tu set-top box, a tu tele, llegue la información de lo que te recomiendo para ver en la siguiente hora. Que puede que te guste en el canal 14 la serie X, ¿vale? Ahí, ¿hasta qué tamaño de histórico normalmente, o sea, de qué dimensionamiento de datos de histórico pasar Sí. teras, petas? Sí, el volumen de datos típico que manejamos nosotros es del orden de teras, o sea, no es de petas. Para que os hagáis una idea, cuando nos posicionamos, la gente nos pregunta, oye, ¿y cómo os comparáis con Hadoop? ¿Vale? Hadoop, en el mundo Big Data, sería la parte batch, la parte BI, la parte de petas de información, o muchos teras, ¿vale? Y nosotros somos la parte operacional. ¿Vale? Aguantáis el ratio de inserciones que decías de un clúster de cientos de miles. Exactamente. Y luego ya si vas a ir a petas, luego sueltas un batch y lo tratas. Exactamente. Bueno, menos que lo sueltes a un batch, sino que normalmente por el volumen de información que tratamos suele irse a otros sistemas, ¿vale? También piensa que esto es importante a la hora de usar Couchbase, que tengáis en cuenta, algunos ya lo conocéis de alguna otra charla, no sé si alguna experiencia también en proyectos. Así como cuando hablamos de Hadoop, en muchas organizaciones no hay 14 despliegues de Hadoop, hay un despliegue de Hadoop, un Hadoop. Tenemos el Hadoop, ¿vale? No hay 14. Sin embargo, en el mundo de bases de datos operacionales no es así. No hay la base de datos, sino que normalmente hay muchas bases de datos. Entonces, cuando hablamos de cuánto cabe, aunque quepan petas, normalmente no van a estar los petas de información en una sola base de datos, un solo clúster de Couchbase, sino que normalmente, como se escala esto en clientes, en proyectos reales, es en varios clústeres, en varias bases de datos. Y tenemos que la gente de recursos humanos tiene un pequeño clúster de 3 máquinas, la gente de CRM, que da servicio en tiempo real, tiene un clúster de 40 máquinas porque es un tema especialmente crítico, y está separado, está dentro del CPD a lo mejor, ¿vale? O sea que es un sistema multiinstancia, conceptualmente, ¿vale?
Vamos a tirar para adelante, que me estoy enrollando mucho con esto. La siguiente pregunta es, bueno, ¿somos la única base de datos no SQL del mercado? La respuesta es que no. En esto hay mucha competencia, hay mucha diversidad, como ya sabéis. No voy a dar ningún nombre, que seguro que vengan otros a darlo. Lo que sí voy a deciros es en qué, o sea, los clientes que eligen Couchbase frente a otras alternativas no SQL, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué Couchbase? ¿No? Si ya hay otras a lo mejor más populares o más típicas para un caso de uso, ¿por qué eligen Couchbase? Bueno, por estas razones. En primer lugar, Couchbase tiene una arquitectura que llamamos Memory First, que integra una capa de caché en su arquitectura. Todos los nodos de Couchbase tienen un caché integrado. No puedes elegir entre si lo uso o no lo uso, se usa siempre, viene con él, ¿vale? Cualquier lectura pasa por el caché. Si está en caché se devuelve, si no, vas a disco, ¿vale? Normalmente no está todo en memoria, no necesitamos que esté todo en memoria, ¿vale? Lo que quepa, cuanto más mejor, pero no tiene por qué ser todo. Y al escribir, ¿cómo funciona? Se escribe en caché y luego se guarda en disco, ¿vale? Se puede hacer en eventualmente consistente, o sea, el cliente según toca la memoria se le da un ACK de que ya está y instantes después escribes en disco, o el cliente puede esperar a que se guarde en disco, en casos más exigentes de durabilidad y consistencia, ¿vale? Bueno, pues ese punto de Memory First es el que está detrás de que la base de datos aguante tanta capacidad de lectura y de escritura. Nosotros somos muy buenos en los dos entornos, en entornos de escritura masiva y de lectura masiva. Y al final la razón está en que el acceso es siempre a través de memoria, ¿vale? Sí que os digo que somos una base de datos que le gusta la memoria. A Couchbase como nos gusta la CPU, nos gustan los buenos discos, SSD, las redes de 10 GB o más, pero nos gusta mucho la memoria, ¿vale? Entonces, que lo sepáis. Más cosas. Bueno, dentro del mundo no SQL, como sabéis, no hay un estándar de no SQL, sino que hay un montón de bases de datos. Cada una tiene sus formas de acceso, ¿vale? ¿Qué es lo que ha hecho Couchbase? Bueno, ¿cómo se accede a Couchbase? Pues a Couchbase puedes acceder con un APIs en distintos lenguajes, Java, .NET, Node, Python, Ruby, cualquier que se os pueda ocurrir, de la mayoría, C. Pero desde hace ya año y medio hemos desarrollado algo que nos ha dado un gran empuje en el mercado, que es un lenguaje SQL para JSON. ¿Vale? Entonces, el mensaje es muy sencillo. Con Couchbase el acceso al dato es a través de SQL. El SQL que ya conoce todo el mundo, porque accede a sus bases de datos relacionales de toda la vida, MySQL, Oracle, DB2, etc., SQL Server. Ese mismo lenguaje, en un porcentaje muy alto, que no es del 100%, pero de hecho somos un superset de ANSI 92, ¿vale? Luego veréis algún ejemplo, lo tienen hecho. Entonces la curva de aprendizaje es muy buena. ¿Vale? ¿Comparado con qué? Con tenerte que empollar APIs propietarios, frameworks de agregación, otro tipo de acceder al dato, ¿vale? Eso nos da una ventaja. En tercer lugar, tenemos una solución multi-CPD muy avanzada. Es decir, si tú tienes una problemática en la que tengas que replicar datos entre dos CPDs, el cómo lo hace Couchbase es realmente fácil y óptimo, ¿vale? Frente a otras soluciones que dividen un clúster en varios CPDs y digo, tengo un servidor aquí, un maestro y tengo una réplica en el otro lado, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es, tenemos un clúster en un CPD, otro clúster en otro CPD y definimos una réplica de los datos. Esa réplica se puede configurar, ¿vale? Y puede ser bidireccional. Se puede parar, arrancar. Es bastante avanzado. De hecho, el mecanismo que usa por debajo es el mismo que vamos a ver hoy con Kafka. Se llama DCP. Una cosa interna de Couchbase que ahora os contaré, ¿vale? Muy importante también. Tenemos varias formas de acceder a los datos en Couchbase. Couchbase es una base de datos documental donde siempre al escribir cada documento tiene una clave. La clave es un string de 256 caracteres, como mucho. Y el valor es cualquier cosa que ocupe hasta 20 megas. ¿Vale? Normalmente trabajamos con documentos JSON, con JSON, ¿vale? Dicho esto, ¿cómo se accede al dato? Se puede hacer directamente por la clave. Cuando conoces la clave, eso es lo más rápido, ¿vale? Por ejemplo, la sesión de usuario. Pues la sesión normalmente que yo conozco, la sesión, por ejemplo, está en una cookie. Pues si la cookie está la ID de la sesión, accedo directamente por clave, ¿vale? Pero en casos de uso más sofisticados, que requieres búsquedas a medida,
por ciertos campos, accedemos con níquel. Níquel es nuestro SQL. ¿Vale? Bueno, y además tenemos índices. Siempre que hay queries, cualquier base de datos que quieres que vaya rápido, tienes que definir un sistema de índices. Bueno, pues lo tenemos. ¿Vale? Hay índices que se llaman GSI, los índices que utilizan las queries. ¿Vale? Bueno, pues la idea genial que hace que esto sea una ventaja para Couchbase es que Couchbase se puede escalar de dos maneras. Todos los nodos iguales, sirviendo queries y clave de valor, o escalar por separado nodos de clave, valor, y nodos de queries e índices. Lo puedes escalar por separado. Con lo cual, el caso de uso de, antes preguntábamos, ¿cuánto cabe? El cuánto cabe depende, hay que añadir máquinas. No tenemos un límite, el clúster máximo son 1024 nodos. Hasta ahí cabrían petas, aunque no solemos tener ese volumen de información. Sin embargo, una forma inteligente de escalar sería ir añadiendo nodos de datos normalmente más pequeños y más baratos, ¿vale? Según van llegando nuevos datos, y sin embargo los nodos de queries suelen ser menos y más potentes y requieren un escalado distinto. ¿Vale? Eso hace que sea bastante versátil para grandes despliegues. ¿Vale? Y por último, la solución de movilidad. Otras bases de datos, recordad que estoy comparando con otras soluciones del mercado, no tienen integrado esta solución. Es decir, que yo escriba en JSON en el móvil o en un PC, con APIs Java, Android, iOS, y eso se sincronice con Couchbase Server, con reglas muy sencillas, ¿vale? Y el programador programa contra local. No hay red, sigue funcionando la aplicación. Cuando haya red, se sincroniza, ¿vale? Eso es bastante potente. Bueno, vamos con Kafka. ¿Qué es Kafka? Bueno, pues yo creo que está bastante bien explicado. Esta es la típica definición muy densa, con palabras que cada palabra importa, ¿no? Fijaos, Kafka es un sistema de log, un log service, ¿vale? También lo llaman un commit log, replicado, particionado y distribuido, ¿vale? Siguiente punto, está diseñado para ser masivamente escalable, en un modelo publicación-suscripción. Y se creó para crear una plataforma unificada para manejar, para servir como repositorio común de feeds de datos de la organización de distintos tipos. Entonces, ¿por qué es tan escalable esto? O sea, de hecho, tiene que ver con una pregunta que me hacías antes, el tipo de proyecto que hablábamos antes de empezar. Básicamente, el sistema de escritura de Kafka es un sistema de logs. O sea, cada dato se escribe al final, ¿vale? Se tiene un orden de cada dato, de forma que cuando un consumidor, alguien que se conecta, quiere consumir una cierta tópico, un tópico es uno de los canales, ¿vale? Por ejemplo, quiero consumir, imaginar que estoy viendo, esto lo usa mucho LinkedIn. LinkedIn lo inventó, ¿vale? Y de hecho LinkedIn es un gran cliente de Couchbase. Tiene varios clústeres y muchísimos servidores, ¿vale? LinkedIn es el uso típico de Kafka. Según me conecto yo a la página, a mi home, ¿qué es lo que veo? Veo primero un feed de nuevas noticias que han publicado mis contactos, ¿vale? Con lo cual, más o menos a muy alto nivel, lo que ocurre es que yo me conecto al tópico y le digo, oye, dame los últimos 50. Y ese tipo de lectura secuencial al final es muy rápida, ¿vale? Por otro lado, es un sistema sin estado. O sea, no guardo estado de quién se ha conectado, sino que es el cliente el que se conecta y dice, dame desde aquí, para adelante, ¿vale? A diferencia de Rabbit, de otros sistemas de mensajería que son de colas, ¿vale? Este es mucho más escalable que otros. Es de lo más escalable que hay. Es muy fácil escalarlo añadiendo software bastante barato. O sea, no tiene grandes requerimientos de hardware caro. Es muy sencillo de escalar, ¿vale? ¿Qué límites tiene? Pues no te sé decir un número, pero hay LinkedIn, Yahoo, Netflix, tienen despliegues enormes, ¿vale? Y es algo que escala añadiendo nodos, ¿vale? Una foto un poco más de arquitectura sería esta. Vale, de hecho voy a pintar la siguiente. Si quieres buscar no en las últimas, sino en el histórico, sí. Ahí también se comporta... Te cuento, mira. Déjame dar un paso atrás y luego adelante, ¿vale? La arquitectura de Kafka tiene como tres partes. Tiene primero lo que sería el broker de Kafka, puramente el clúster de Kafka, los servidores, ¿vale? Que lo que guardan son tópicos y particiones.
Particiones son hacer varias copias de lo mismo en varios sitios, ¿vale? ¿Y tópicos qué son? Tópicos son canales de suscripción, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, hay un canal en LinkedIn que es el canal de feeds de noticias de mis contactos. Hay otro que es el canal de trabajos que me interesan, que automáticamente cuando yo me conecto me dice, oye, hay 5 cosas que dan con tu perfil. Y cada cosa son canales distintos, ¿vale? Bueno, pues cada canal es un topic, que a su vez está multiplexado y copiado, está replicado, mejor dicho. De forma que si se rompe un broker, tenemos una copia del topic 2 aquí y del topic 3 aquí. Con lo cual, automáticamente, los mensajes siguen vivos. Por otro lado, segunda pieza, tenemos los que enchufan carga, que son los productores o los producers, ¿vale? Bueno, hay muchos lenguajes para hacerlo, hay multitud de hecho, esto hecho en Scala, ¿vale? Y como lenguajes clientes, tanto productores como consumidores, hay un montón, ¿vale? Aquí vais a ver un ejemplo con Java, pero hay muchos otros. ¿Productores cómo se conectan a los diferentes nodos? ¿Hay una capa de balanceo o ellos...? Esta capa que se llama Zookeeper es un gestor del clúster. Vale, entonces, piensa que esto se puede complicar mucho. Aquí hay 3 y 3, 6 y 4, 10 cajas, 11 cajas. En el mundo un despliegue grande puede haber 500. ¿Vale? Entonces, como este hombre tenga que saber las 500 IPs de esto, pues empieza a ser inmanejable, ¿no? Esta pieza que se llama Zookeeper tiene que ver con la orquestación del clúster, ¿vale? Tiene que ver con cuando alguien se conecta, validarlo, decirle quién es parte del clúster y toda esa lógica manejarla de forma fácil y transparente. Con lo cual, ¿cómo lo sabe? Pues dando la dirección, lo vais a ver en la demo ahora, del Zookeeper. Se conecta con este y a partir de ahí ve todos los demás. Y a partir de ahí, ¿cómo funciona un producer? Básicamente dice, quiero escribir un mensaje al tópico de feed de news de amigos, ¿vale? Que será el tópico 1, por ejemplo. Entonces, yo no sé, bueno, va a ir de hecho aquí y aquí. Veis que es NAN, es peer-to-peer, ¿vale? No tiene un proxy central, sino que es peer-to-peer. Y envía los mensajes, para ti es transparente. No tienes que preocuparte si hago 3 copias, si hago 2, eso va solo. O si se rompe uno, tengo que hacer algo, no tienes que hacer nada, ¿vale? Simplemente escribes. Lo que tienes que saber es que cada mensaje va al final. Tiene un número de secuencia interno que lo asigna el propio producto, Kafka, y que hace de puntero para que cuando vayas a leer, vayas a donde quieres. Aún no he llegado a tu pregunta, me voy acercando poco a poco. Luego tienes los consumidores, que son los que consumen los mensajes, ¿no? En cualquier mensaje, en cualquier sistema de colas, publicación, suscripción, la publicación sería a la izquierda, la suscripción sería los consumidores, ¿vale? Los consumidores, básicamente el flujo de vida es, arrancan, se conectan al Zookeeper, se conectan al clúster y dicen quiero leer del topic X, desde esta posición. Y a partir de ahí le llegan a... Pueden hacerlo en modo batch, o sea, algo como me conecto, leo todo de golpe y me voy, o pueden hacerlo de forma continua. Me quedo conectado y me van llegando mensajes, ¿vale? ¿Cómo más o menos queda claro cómo funcionará? La pregunta la haces por el ID del topic. Exactamente. No, lo haces por fecha, no lo haces por... Vale. Sí, lo haces por 2 cosas, el topic, ¿sí? Y el puntero, o sea, desde dónde quieres. Y el puntero que apunta lo puedes poner por fecha. Sí, claro, ahí ya depende de tu lógica, o sea, tú implementas la lógica. Por ejemplo, ¿cómo lo hacemos en Couchbase? Porque eso ya depende de cada cliente. En Couchbase tenemos un protocolo que se llama DCP, que cada mutación, cada cosa que pasa en la base de datos tiene un ID. Entonces, por eso Couchbase engancha muy bien con Kafka. Eso es. Ese índice es el que se le pasamos a Kafka. Y le decimos, oye, esta es la mutación número 3.542.021. Y eso ya le vale a Kafka para ese valor, ¿vale? O sea, en ese sentido es muy... Si te lo inventas tú el sistema, tendrás que pensar un sistema de posicionamiento inteligente. Vosotros tenéis una relación entre, digamos, una indexación de las situaciones del Kafka para ir directamente a... Lo que tenemos es, en el lado de Couchbase, ¿sí? Cada mutación, que os lo voy a explicar en una slide a continuación, cada mutación, operación atómica, tiene un ID secuencial. Y ese ID es el que le pasamos a Kafka para que lo use como su ID secuencial también, ¿vale? Que es lo mismo al final. Una pregunta, en esta parte de la arquitectura, ¿sí? Por ejemplo, en un clúster de Kafka, ¿cuántos Zookeeper es lo recomendable tener?
Por ejemplo, en entornos Hadoop trae su equipo, ¿no? Por tema de replicación y todo lo demás, ¿no? Imagino que aquí, si mi nodo Kafka si mi cluster Kafka tiene 3 nodos, sería su keeper, ¿no? Por tema de alta disponibilidad y todo lo demás. Bueno, no es un mapeo 1 a 1, o sea, no es porque tenga 3 nodos, 3 zookeeper. Claro, por eso digo, si con un zookeeper, si se me cae donde está el zookeeper, si se me cae todo lo que está el zookeeper, no tengo Kafka. Es una pregunta. Sí, sí, vamos a ver, hay soluciones de alta disponibilidad del zookeeper, ¿vale? En el despliegue que vamos a ver ahora es uno solo, pero sí que es algo que hay que considerar, ¿vale? Lo que sí tengo entendido es que en tiempo real, si se cae el zookeeper, el cluster sigue funcionando. Si se te cae el zookeeper, sí, pero vas a tener problemas para enganchar uno nuevo, ¿vale? Y para enganchar un nuevo consumidor. O sea, los que ya estén enchufados pueden seguir, pero uno que entre nuevo no podría, ¿no? Entonces hay soluciones de alta disponibilidad para eso. Tiene sentido preocuparse por eso, vamos. Vale, entonces hemos hablado un poco de lo que es Couchbase y de lo que es Kafka, ¿vale? Entonces, vamos a ver ahora por qué tiene sentido juntarlos y qué casos de uso vamos a cubrir, ¿vale? En primer lugar, esta foto es muy importante. La pongo aquí el crédito al web de Confluent. Confluent es una empresa, al final hablaremos un poco más de ella, que surge con los ingenieros de LinkedIn que hicieron el Kafka, ¿vale? Pues han montado una empresa y dan soporte y herramientas encima de Kafka, ¿vale? Entonces ellos sigue siendo todo código abierto, pero por ejemplo han desarrollado la parte de Kafka Connect, aunque sigue siendo parte del open source, del proyecto principal de Kafka, ¿vale? Entonces, el problema que estamos intentando tratar está reflejado en este dibujo. Básicamente lo que intenta cubrir Kafka es, como gran misión, es ser el canal central de la organización donde se reciben los feeds de un montón de subsistemas, ¿vale? Y a partir de ahí otros sistemas consumen la información. Fijaos que la alternativa a esto sería el punto a punto. Es decir, tengo aquí, por ejemplo, una base de datos MySQL que cuando algo se cambia hago un trigger y el trigger me acaba escribiendo una cosa que con un ActiveMQ me lanza acaba escribiendo en un Power BI, ¿vale? Y luego tengo otra cosa que me viene en HBase y que cuando pasa algo pues lo leo con otro lenguaje y voy haciendo canales, lo que llaman espagueti, ¿no? Voy haciendo soluciones punto a punto, ¿vale? Eso es inmanejable. Frente a eso, lo que pretende Kafka es, como plataforma de streaming, es ser la parte central, donde se convierte en repositorio todos los feeds que vienen de toda la organización, ¿vale? Cuidado, muy importante, fijaos que a la derecha, al lado, se habla de plataforma de stream procesos, ¿vale? Es decir, en el mundo ETL, cuando se mueven datos, el típico caso de uso ETL es sacar datos de un sistema de información, masajearlo, transformarlo y el resultado cargarlo en otro sistema, ¿vale? La parte de transformación no la hace Kafka, está en otros sistemas, típicamente Spark. Spark suele ser un candidato bueno para esto, ¿vale? Con lo cual, toda la información que me llega, yo puedo con Spark enriquecerla, cambiarla y seguramente retroalimentar Kafka y al final ir a otro subsistema, ¿vale? Bueno, pues digamos que con esta misión en la cabeza, para facilitar construir todo esto, lo que han definido en Kafka es un estándar nuevo que se llama Kafka Connect, una parte del producto que se llama Kafka Connect. Básicamente es un conjunto de conectores para que lo que os he contado antes de productores y consumidores se simplifique de forma importante. No tengas que preocuparte de dónde me quedé, cuántos productores tengo a la vez, cuántos consumidores a la vez, en fin, cosas que si no tienes que currarte tú, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Han definido el estándar, han implantado el motor y ya un montón de gente ha publicado ya conectores de este estilo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en particular nosotros tenemos el de Couchbase, que es el que vamos a ver hoy. ¿Qué tiene de particular Kafka Connect? Os lo dejo aquí un poco como reflexión. Fijaos lo que dice a la izquierda, te hace el trabajo duro de temas como escalado, tolerancia a fallos, etc. Te hace el trabajo duro también del offset management, lo que os he comentado antes del posicionamiento en la cola, ¿vale? Lo hace automáticamente. Y bueno, en cuanto a la garantía de entrega, esto es un poco como una Kafka, lo que te garantiza al máximo es at least once, que es cuando envío al sistema y falla, reintento, ¿vale? Hasta que uno por lo menos llegue. ¿Qué problema tiene eso?
que puedes tener duplicados en la mensajería. El nivel de delivery exactly once, que es el más sofisticado, se puede dar según el conector. Exactly once es seguramente que te llega una vez y solo una. ¿Vale? O sea, lo que te da la plataforma es al menos una. ¿Vale? Por ejemplo, imaginaos un ejemplo con Couchbase. Imaginar que cuando me llega un evento, yo quiero insertarlo en la base de datos. ¿Vale? Pues una forma de hacerlo sería, en Couchbase puedo insertar o actualizar. Si yo en mi consumidor inserto, si me llega un evento duplicado, la segunda inserción falla. Con lo cual, en ese sentido, sería exactly once. De una forma muy... es un ejemplo muy con los palillos, pero bueno, por poner un ejemplo, ¿vale? Esto imagino en Couchbase, pero si está conectado a Kafka HDFS, ahí sí o sí habrá duplicados, ¿no? Porque como ahí no tienes control de duplicidad... En HDFS dices, claro, ahí no... No habría... No, ahí no lo habría. O sea, el exactly once depende del... De dónde quieres grabar. Exactamente. Implementarlo en el extremo final, que es el que tiene que procesar el doble, porque la infraestructura no sabe si ha llegado el evento o no. O sea, tiene sentido que el productor siga intentándolo hasta que entre, ¿vale? ¿Qué problema puede ocurrir? ¿Por qué pueden haber duplicados? Porque imaginaos que intento la primera vez, no entra. Reintento, segunda vez, no entra. Tercera vez, no entra, pero en realidad se ha entrado. Sí ha entrado, pero hay algún timeout, por ejemplo, y aunque está en la cola, a mí me da un error. Digo, reintento. Entra, ya me da el OK, pero han entrado 2 veces. ¿Entendés? Ese tipo de gestión es complicado, ¿no? Bueno, en particular, con toda esta infraestructura, lo que venimos a hablar hoy, nos estamos acercando ya, es el conector de Kafka para Couchbase, que es todo esto que he contado para Couchbase, ¿vale? Tanto como en el mundo Kafka Connect tenemos que los inyectores los llama data source y los consumidores los llama sink, ¿vale? Source y sink. ¿En qué se apoya el conector de Kafka, de Couchbase? O sea, ya, esto os lo cuento, esto ya es las tripas de Couchbase, ¿vale? Se basa en un protocolo que tenemos que se llama DCP, Database Change Protocol. Este protocolo se usa para, lo he explicado antes en resumen, cada mutación, fijaos que tenemos mutaciones que pueden ser de tipo creación, actualización o borrado, ¿vale? Cada una de ellas tiene asociado un ID, que es secuencial. Con lo cual, lo que hacemos es aprovechar ese ID para enviárselo a Kafka, ¿vale? como posicionador del evento, ¿vale? Y ese protocolo es el mismo que utilizamos, por ejemplo, dentro de la base de datos, cuando se hacen replicaciones, que hay una cola de replicación de un servidor a otro, se utiliza el mismo protocolo. Cuando replicamos entre CPDs, también se utiliza el mismo protocolo, ¿vale? De hecho, las APIs de DCP son públicas. Couchbase es open source, las APIs son públicas todas, ¿no? El código es público, podéis participar. Sin embargo, a nivel de soporte, DCP no está soportado para trabajar directamente con él. Es complicado, es un API muy complicado, en resumen, ¿vale? Entonces, lo implementan conectores como Kafka, Spark también implementa DCP, ¿vale? Entonces, simplemente os lo cuento para que sepáis que las tripas del mundo Couchbase, Kafka, va DCP por dentro, ¿vale? Casos de uso. Vale, con todo eso en la cabeza. ¿Y ahora para qué tiene sentido usar el conector de Kafka desde Couchbase? ¿Vale? Bueno, aquí tenéis los ejemplos. En primer lugar, casos de uso donde Couchbase es la base de datos maestra. ¿Qué pasa ahí? Imaginaos que un cambio en la base de datos maestra, quieres que lance cambios remotos o quieres propagar un dato en tu organización a otros subsistemas, ¿vale? Donde Couchbase es la base de datos primaria. Por ejemplo, en el proyecto que hablábamos antes, este es un caso típico de IoT y de eventos masivos, de escritura masiva. O sea, yo aprovecho que Couchbase escribe muy rápido, porque escribe en memoria, ¿vale? Y lo que hago es, lo tengo como plataforma de entrada para mis volúmenes de datos tipo IoT, de grandes tasas de escritura por segundo, y a partir de ahí lo que hago es crear con el conector de Kafka eventos que van a Kafka y hay gente que se suscribe y hace cosas con ello, ¿vale? Ese sería un caso de uso. El primer punto de entrada es CodeDB. Sí. No es Kafka, Es CodeDB. Solo a Kafka para Bueno, a ver, todo depende de dónde te sitúes en tu flujo. Claro, en este ejemplo sería, el punto de entrada sería Couchbase. Normal, siempre tiene que haber otra cosa, tiene que estar algo que produce el evento y que escribe en Couchbase antes, y luego ya Couchbase, una vez que escrito, propaga a Kafka, ¿vale? Pero está pensado para que cuando Couchbase es el maestro de datos, ¿vale?
Otro ejemplo típico, triggers o manejo de eventos. Un ejemplo típico aquí son las caducidades de objetos, los time to live, cuando un objeto expira y se borra por expiración. Un ejemplo en un cliente hace poco es acerca de comercio electrónico. Imaginad que tenéis un bloqueo de un asiento de avión o de una fila de un cine, lo típico, ¿no? Que yo selecciono el bloqueo en la butaca y tengo 5 minutos para reservar, ¿vale? Bueno, pues imaginar que yo bloqueo la butaca y el modelado que hicieron fue bloquearlo lógicamente. Es decir, en el documento que modela la butaca tengo un log que el valor es la sesión que lo tiene bloqueado, ¿vale? Con lo cual ahora imaginaos que el tío ese se le olvida dar al commit, al comprar, ¿vale? Al checkout, y se queda eso bloqueado. Bueno, ¿qué pasaría ahí? Pues que la sesión de usuario caduca. Cuando caduca, puedes leer el evento y decir, oye, ¿quién ha caducado? Digo, a ver, hay alguien que tengo, imaginad que tengo a base un documento auxiliar que me dice lo que tiene bloqueado ese usuario, ¿vale? Me iré a buscar ahí, ¿hay algo que esté bloqueado por esta sesión? Sí, desbloquealo, porque es un tío que se ha olvidado de hacer la compra. No voy a dejar la butaca ocupada, ¿vale? Ese tipo de lógica. Y luego, fijaos que dice Real-Time Data Integration y Real-Time Data Processing. Son casos de uso parecidos. Tiene que ver con sacar algo de Couchbase, hacer un pequeño enriquecimiento del dato y volver a meterlo, ¿vale? Y el segundo caso es parecido, solo que en otro bucket. ¿Qué es un bucket? Esto igual no lo conocéis. Un bucket en Couchbase es como llamamos a las bases de datos. Una base de datos, por ejemplo, donde guardas objetos de varios tipos. Por ejemplo, para mi proyecto tengo un proyecto que va a trabajar con catálogo. Pues mi bucket catálogo va a tener productos, categorías, precios y stocks, por ejemplo. Y meto todo eso en un bucket. Y luego tengo otra cosa que es CRM, que es otro bucket, que puede vivir en otro clúster o en el mismo, depende. Y ahí tiene sus temas de CRM, de cliente, ¿vale? Tiene otra forma de hacerlo. Bueno, pues otro caso de uso es, escribo en un bucket, hago ciertas cosas y copio a otro bucket, ¿vale? Las herramientas que realmente usáis para hacer ese pre o postprocesamiento también es Spark o... Vale, buena pregunta. Depende de la complejidad. Entonces la idea es, como plataforma genérica pata negra recomendada para hacer ese tipo de procesamiento sería Spark, ¿vale? Sin embargo, para andar por casa, a veces si lo que tienes que hacer es muy sencillo y muy puntual, no tienes verdaderamente una capa de transformación pesada, a veces te vale con el propio consumidor de Kafka, puedes hacer ahí el trabajo y reintroducirlo. La alternativa es... ¿Extiendes el consumidor de Kafka? Sí, en el propio consumidor. El consumidor al final es código, o sea, tú lees el evento, haces lo que te dé la gana con él, ¿vale? Una mala práctica de arquitectura sería hacer ahí la transformación siempre. Es una mala práctica, lo suyo sería Spark, ¿vale? Quede claro. Sin embargo, a ver, si Spark tiene su propio clúster, tiene una infraestructura que hay que crear. Entonces, si lo que hay que hacer es muy de andar por casa, pues oye, a lo mejor no te justifica una infraestructura dedicada y te sirve el propio Kafka para hacerlo, ¿vale? O sea, que depende. El propio Kafka, o sea, el consumidor, sí. Al final, tú piensas que en esta foto, cuando tú lees en el evento, aquí puedes meter código, es lo que vamos a ver a continuación, ¿vale? Y el código que metas aquí puede ser lo que te dé la gana. Puedes escribir en Couchbase o hacer más cosas. O sea, que al final el control es total. Lo único, tenemos que ser ordenados y no ser limpios en el diseño, ¿vale? Pero bueno, por poder se podría hacer lo que quieras. Vale, voy a avanzar un poco, que vamos un poco más de tiempo. Estamos con los casos de uso, un poco más de casos de uso. Gente que viene del mundo, que conoce mucho Kafka y poco Couchbase, ¿qué es lo que quiere ese perfil? Pues lo que quiere es, oye, no quiero gastar mucho tiempo en aprender Couchbase, porque yo lo tengo para un proyecto que me ha venido y no sé si lo voy a utilizar mucho, entonces lo que quiero es no programar, básicamente, no quiero aprender mucho y tal, pues para ese caso de uso el conector te viene muy bien. Vais a ver que sin programar nada ya funciona, ya hace cosas. Lee, escribe, ¿vale? Te sirve. Tanto para escribir como para leer. O sea, tanto para leer como para escribir, ¿no? Source o sin. Al revés, el que conoce mucho Couchbase pero no conoce Kafka, lo puede utilizar para cosas como, este es un caso de uso un poco especial, un backup avanzado. Couchbase tiene backup, como cualquier base de datos que se precie, un buen DBA,
pues tienen su política de backups, ¿no? Pues todos los días, todas las semanas, los voy almacenando, los guardo, etc., ¿no? Bueno, pues puede haber un backup avanzado, que no sea toda la base de datos, sino que sea a lo mejor un subsistema, una parte de la base de datos muy particular. ¿Qué parte? Pues para saber esa parte tengo que hacer un procesado complejo. Bueno, pues puedo acabar haciéndolo en Kafka. Vaya, acabar haciendo o sea, leer trozos y escribir trozos. Al final es un backup, pero parcial, ¿vale? A medida. Y luego esto es muy interesante. Si os he contado antes que DCP guarda un ID para cada mutación, si yo quisiera reproducir la historia de la actividad de la base de datos en los últimos 10 minutos, lo podría hacer. Me posiciono 10 minutos atrás y lanzo todos los eventos, ¿vale? Eso es una forma interesante de tratar Couchbase como un stream de datos y reproducirlo en el futuro. ¿Y Couchbase tiene replicados los datos en diferentes nodos? Sí. Couchbase tiene... La necesidad de una backup es relativa. O sea, si te cae un nodo que tiene los datos, está replicado en otro nodo del clúster. Sí, aquí hay dos conceptos distintos. Cuando hablamos de replicación en tiempo real, tiene que ver con el runtime de ejecución. Es decir, que si yo estoy dando servicio, ¿vale? Y si tengo n máquinas, pues que si se me cae una máquina, que los datos no se pierdan y que el tiempo real, el servicio sea activo, nada se venga abajo. Y la experiencia de usuario sea que no ha pasado nada, ¿vale? Otra cosa es las políticas de backup de las empresas a medio y largo plazo. Pues yo me refería al backup a medio y largo plazo. La réplica, eso es tiempo real, funciona, tenemos como mínimo, por defecto hay una copia, puede haber 2 o 3, o 0, según el caso, lo normal es una copia. Vale, bueno, por último, si conoces las dos cosas, pues hay casos más avanzados, vamos a ver un ejemplito ahora, donde puedes hacer filtros, transformaciones y procesar. Un poco todo, comprar todo el equipo, ¿no? Y ahora llegaría lo más divertido, después de ya mucho tiempo. Vamos un poco mal, la verdad. Bueno, son las 8, yo creo que vamos a dar 15 minutos más, ¿vale? 15 minutos, ¿ok? ¿Aguantáis? Venga. Vale, pues yo creo que ha quedado más divertido, no es muy largo, ¿eh? Las demos son, primero vamos a ver una demo, que es esta, vamos a poner, en un extremo está el conector de Couchbase, vamos a leer datos de un bucket que se llama Travel Sample, uno de los que vienen con el producto, y todo el contenido va a ir al Kafka, ¿vale? De ahí se va a conectar un consumidor, que es un consumidor de tipo consola, que es un consumidor de ejemplo, que lo único que hace es escribir por la línea de comando todo lo que le va llegando, ¿vale? A la salida estándar. Es muy sencillo, pero bueno, vamos a ver cómo se haría. Bueno, primero, para montar un Zookeeper, vamos a ver. He perdido se me ha parado la grabación, voy a reactivarla. Vale, bueno, tenemos varias piezas. Lo que tengo yo aquí arrancado es, lo que tengo aquí, veis que es aquí el Zookeeper, ¿vale? O sea, hay que lanzar un proceso que es el Zookeeper. Otro proceso que es el servidor de Kafka, en este caso va a ser un solo nodo, ¿vale? Y ahora voy a levantar bueno, por otro lado tenemos, os lo enseño rápidamente, el Couchbase que está arrancado aquí, y tengo, esta es la consola de Couchbase. Todos los nodos de Couchbase tienen una consola de administración, ¿vale? Bueno, pues dentro de eso hay varios buckets, y el de Travel Sample pues es un modelo, al final es un modelo de datos de aerolíneas, aeropuertos, aerolíneas, origen, destino, ¿vale? Para comprar billetes al final. Por ejemplo, aquí veréis un ejemplo de aerolínea. Yo qué sé, este sería Atifly, por ejemplo, ¿no? De Estados Unidos, de JSON, etc. Bueno, pues lo que voy a hacer es lanzar el conector source, aquí tengo el comando copiado.
Vale, ya he arrancado. Fijaos, todo esto que aparece aquí arriba son los VBuckets de Couchbase, que son 1024, de 0 a 1023. Y ahora lo que ha ocurrido es que ahí se han metido en Kafka. Voy a arrancar otra pieza interesante que es el JVisual VM. Esta es una herramienta de monitorización de Java. ¿Qué es lo que voy a hacer? Para que veáis lo que está pasando por debajo. Me conecto al Kafka. Este es el proceso servidor. Y tengo aquí MBINs de monitorización, entre otros. Test Twitter, ¿cuál es el que hemos hecho? Arlane Basic, vale, que es este tópico. Vale, aquí, este count viene, bueno, hay 22 millones, etcétera, viene de lo que acabamos de meter, ¿vale? Entonces, ahora, ¿qué es lo que haríamos? En otra sesión, lo que haría sería leerlo, lo que sería el console que hemos visto antes. Recordad que estamos haciendo, hemos arrancado esta parte, hemos insertado todos los datos en Kafka, estamos aquí, y ahora vamos a leerlos todos de golpe, ¿vale? ¿Qué es eso de leer todos de golpe? Bueno, pues sería arrancar el consumidor, que si os fijáis, tiene un parámetro aquí que dice from beginning. Bueno, esto es una herramienta lo que estoy lanzando son comandos de Kafka para publicar y leer, ¿vale? En este caso, no sé si lo veis ahí, es el consumer. Le tienes que decir dónde está el zookeeper. No le digo dónde están los servidores, sino el zookeeper. El topic al que me quiero enchufar y desde el principio, ¿vale? Entonces, va a leer todos los mensajes, que son 30.000. ¿Vale? Y ya está, se queda esperando el siguiente, ¿vale? Fijaos un pequeño detalle. Bueno, aquí esto es difícil de ver. A ver, lo voy a marcar mejor con el ratón. Vale, mira aquí, este por ejemplo. Es uno muy grande, más pequeño, este. Vale, bueno. Vale, ¿qué es lo que se ve ahí? Perdonad que a estas horas os tire ahí todo este código a la cara, pero bueno, es interesante que veáis de dónde viene esto. Primero, lo que hay arriba, al principio, que habla de esquema, es una definición del esquema JSON del objeto que se va a escribir, ¿vale? Te está diciendo que tiene un campo que se llama evento, otro campo que se llama partición, otro campo que se llama key, ¿vale? Varias cosas. Y luego al final, el payload es lo que lo implementa al final, ¿vale? Que es de aquí a aquí, ¿vale? Que tiene, por ejemplo, cosas como el evento que pone aquí, mutación. La partición que veis aquí es el VBucket, o sea, de dónde viene de Couchbase. La clave, esto es una, por ejemplo, esto de aquí, fijaos que dice route no sé cuántos. Por eso, si me voy a la base de datos, puedo venir aquí, buscar por SID y veo que es una ruta, bueno, pues que va del aeropuerto de MCI a Los Ángeles, el Access Los Ángeles, ¿vale? Y te dice, pues este vuelo tienes un día, el lunes a tal hora, el martes a tal hora, y te dice aquí las rutas de ese vuelo. Bueno, el sequence number, esto tiene que ver con el número de operación que identifica en Couchbase. El expiration tiene varias cosas, ¿no? Y al final el content que veis aquí, esto está hardcodeado en un formato que conocéis bien, que se llama base 64. Entonces, si nos vamos a un decodificador de base 64, ¿vale? Veis que lo que está modelando es lo que os enseña en otro lado, es la ruta y tal, ¿no? Luego os quiero enseñar también por qué sale así, que veáis un poco el código del conector, ¿vale? Una cosa más, este se ha quedado escuchando. Si yo ahora creo un objeto nuevo, por ejemplo, lo puedo crear desde Nickel, puedo decirle, voy a hacerlo, tengo aquí ya la query preparada. Vale, por ejemplo, Manolo 3 voy a poner. Entonces el copy paste que a veces no funciona. Vale.
Ya, ¿qué es lo que he hecho? He insertado un valor, ¿vale? Fijaos que aquí abajo me ha aparecido un nuevo evento, ¿no? Que es de tipo... está... A ver, bueno, a lo mejor aquí. La pantalla es muy grande, esta es más pequeñita. Vale, aquí. Payload, aquí está, payload, ¿vale? Event mutation, ¿lo veis ahí? Eso es lo que yo buscaba. Clave Manolo 3. Voy a hacer una cosa ahora que es modificarlo. Date travel sample set. Lo voy a hacer desde el otro lado, desde aquí. Vale, lo guardo aquí y ahora fijaos que el campo es mutation otra vez, ¿vale? Y ahora fijaos aquí, rev second number, aquí era 1 y ahora es 2. O sea, para ese objeto es la segunda vez que se cambia. O sea, se puede tener un histórico de cambios del objeto, ¿vale? Voy a borrarlo. Vale, pues ahora el evento de Letion, ¿vale? Esto es para que se vean todos los eventos que van saliendo. Tú en el código puedes tratar uno u otro de forma distinta, ¿vale? Bueno, vamos directamente con la siguiente parte de la demo, que sería... Vamos a hacer ahora... algo más sofisticado, que es utilizar los dos conectores de Couchbase, el de origen y el de destino. Todo lo que me llega lo voy a insertar ahora en otra base de datos, ¿vale? Que en este caso la base de datos se llama, es un bucket que se llama receiver y que está vacío. ¿Veis aquí que pone item count 0, ¿vale? Entonces lo que tengo que hacer es, primero, arrancar el conector sync que veis aquí. Esto va a ir rápido si me da tiempo a verlo. Vale, esta es la monitorización del bucket. ¿Qué está pasando? Bueno, pues que durante unos segundos, este es el receiver, ¿vale? Le está llegando información del origen, que era el travel sample. No de Couchbase, sino de Kafka. O sea, Kafka tiene en el tópico, tiene toda la información de lo que le ha pasado. Y ahora yo, cuando me he conectado ahora mismo, ¿qué está pasando? Le ha enchufado todos los datos, ¿vale? Cuando ha terminado, fijaos aquí. Antes había 0, ahí... Fijaos, es curioso, es un poco mayor el número. ¿Por qué creéis que es mayor? Por la duplicidad, no. Por la duplicidad, pero no del dato, sino de las operaciones. Porque estos son el número de ítems únicos y estos son el número de mutaciones. Cada vez que he hecho un update, ya suma más el de arriba que el de abajo, ¿vale? De hecho, fijaos la diferencia. ¿Qué es lo que estoy guardando en receiver? Pues estoy guardando esa cosa tan fea en base 64 que veíamos antes, ¿no? Que es esto de aquí. Una vez más, si me voy a mi herramientita de base 64 aquí. Vale, veo que esto es un avión, una aerolínea. ¿Vale? Vale, bueno, pues esto es, digamos, el out of the box del conector. Una parte origen, una parte destino, funciona. Aquí no hemos hecho nada de código. O sea, aquel que no quiera tirar código de Couchbase, esto ya es el uso básico. O sea, tengo una forma de leer masivamente y de escribir masivamente. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que la forma de escribir masivamente no es muy óptima, porque lo que guardo es base 64. Y si yo solo quiero explotar, pues tengo que sacarlo, transformarlo, ver lo que hay dentro, ¿vale? Entonces, si eso no te vale, lo que haríamos sería ir a la siguiente demo, que es
crear un poquito de código para que lo que guarde y lo que meta sea, lo que guarde y lo que lea tenga formato, tenga otro formato. Entonces, el código que vais a ver ahora os lo he dejado publicado en el grupo de Meetup, en la conversación, en un GitHub, y pues el que quiera echarle un vistazo, pues lo tenéis ahí, ¿vale? Pero en definitiva lo que hace es muy sencillo, esto me lo voy a ir parando. Lo que hace es lo siguiente, son solo 3 ficheritos, ¿vale? Para que veáis que no es mucho código lo que hay que hacer. Vale, son estos 3, Align Converter, Align Filter y Align Schema. Dentro de Kafka Connect, no os lo he contado porque no hay tiempo para todo, os lo cuento ahora. Kafka Connect te permite definir, de hecho requiere definir esquemas. Es decir, el dato no es el que te da la gana, sino que tienes que decir lo que vas a meter. De hecho, lo que habéis visto antes, aunque no os lo he enseñado, pero hay un esquema, bueno, sí os lo he enseñado, un esquema que os he contado que ponía la clave, la partición, ¿vale? Todo eso está definido previamente. Bueno, si yo quiero algo más intuitivo, lo que tengo que hacer es definirme un esquema a medida. Por ejemplo, voy a hacer una parte para aerolíneas. En lugar de trabajar con toda la base de datos, lo quiero las aerolíneas y las quiero guardar en bonito, ¿vale? Entonces me creo un esquema con los campos de la aerolínea, me creo un Align Converter que lo que hace es, este es el converter, es el elemento que procesa el dato cuando le llega. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es, básicamente, lo que me llega de Couchbase, lo escribo en el formato que entiende Kafka. ¿Dónde lo escribo? Pues aquí, básicamente en este trozo. O sea, todo lo que me va llegando, que es un message, un evento, es de la clase mesa de Kafka. ¿Vale? Que es el evento, es el evento que viene de Kafka, ¿vale? Eso lo que hago es que lo transformo en un objeto de tipo aerolínea. O sea, lo grabo con ese formato. Con lo cual, lo que voy a escribir y lo que voy a leer tiene ya otra historia, ¿vale? Voy a hacer una cosa que es, el bucket que estamos usando lo voy a vaciar, ¿vale? Para que veáis que no hay trucos. Para vaciar un bucket es tan fácil como hacerle un flux desde aquí. Vale, veis que ahora en un momentito pondrá 0 ítems, ¿vale? Bueno, y lo que voy a hacer es arrancar otra vez el conector y el source y el sync, pero con el filtro que os he dicho antes. Me falta enseñaros una cosa. Eran 3 clases, os he enseñado 2, falta una clase por enseñaros, que es muy importante, que es el filtro, ¿vale? Si yo no quiero tratar toda la base de datos, que pueden ser millones de objetos, muchos millones, sino unos pocos solo, lo que hago es aplicar un filtro. En este tipo de sistemas de mensajería, el filtro de información es súper importante. O sea, eliminar ruido en cualquier sistema de streaming, la regla de oro es eliminarla lo más pronto posible en la cadena. O sea, no esperes a eliminarlo cuando estés ya en el BI y tengas que tratar con teras de información, sino que, por ejemplo, en IoT, si puedes eliminarlo en el origen, que el dispositivo mismo no te envíe el evento si no hace falta. Si no puedes controlarlo, pues donde lo controles, en el primer punto del ciclo que puedas filtrar, fíltralo, ¿vale? Bueno, pues aquí también hay filtros y veis el filtro que se aplica, que es muy sencillo. Hay 2 formas de hacerlo. Empecé con este código, pero luego vi que este era más eficaz. Básicamente, yo sé que en mi modelo de datos, las aerolíneas, la clave empieza por airline, y solo las aerolíneas. Con lo cual, eso lo uso como regla. Y todos los eventos, si no cumplen esto, no pasan. Aquí solo van a entrar las aerolíneas, ¿vale? Os he dejado esto comentado para que veáis que se puede hacer algo más complicado. Te puedes meter dentro del JSON y buscar por un campo y decir, oye, que este campo valga no sé qué. Airline, por ejemplo. Pero bueno, esto que funciona también es más lento. Hay que pensar siempre, o sea, cuando tú dices millones de datos, hay que optimizar siempre desde el principio, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer la demo otra vez. En este caso arrancamos en el origen. Esto de aquí, lo que lee, ¿vale? Este me está leyendo las aerolíneas ahora. Y en el lector voy a lo que lee el origen de Kafka, de la cola.
Ya esto va a ir muy rápido porque son muy poquitos documentos. Mira, ya he terminado, ¿vale? 187. Sí, hasta 187, ya he cargado todos. ¿Qué es lo que hay aquí? Todo lo que empezaba por Arline. ¿Vale? Si veis aquí el contagio, por ejemplo esta. Y ahora, ¿qué diferencia hay? Que en lugar de tener aquí el chorro de base 64 ilegible, tengo las cositas bien ordenadas. O sea, cuando lo quiera explotar, preguntaré por el country y no por no tener que decodificar todo el base 64, ¿vale? Entonces, para llegar a esto, ha habido que hacer código, pero poco. ¿Vale? O sea, que la infraestructura está hecha para que sea bastante fácil que es el objetivo de esta sesión. Ver que el trabajo de Couchbase y Kafka es o out of the box relativamente útil, ¿vale? O con poco trabajo, mucho más potente también, ¿vale? Y ya para terminar, la última demo, no sé si estamos ya totalmente fuera de tiempo, pero bueno, mientras no me echéis, esta es muy interesante. Es la última ya, ¿vale? Es un caso que en realidad no es el conector, es un evento externo, que son eventos que vienen de Twitter y guardo en Couchbase. Es para que veáis un ejemplo de uso de Kafka y Couchbase sin el conector, o sea, con productores y consumidores. El código, no da tiempo a que os lo enseñe, está en el GitHub, ¿vale? Lo que voy a hacer directamente es ejecutarlo, ¿no? De hecho, ya tengo aquí algunos datos de ejemplo, que este es el bucket Twitter. ¿Por qué no has puesto primero CouchDB, si tiene la capacidad directamente de Twitter para...? Bueno, es que de hecho en realidad estoy haciendo eso, o sea, estoy leyendo tengo algo que, a ver cómo te lo explico, es porque el ejemplo que quería hacer era, que yo proceso lo que viene de LinkedIn. ¿Cómo proceso lo que viene de LinkedIn? Con un programa que lee de LinkedIn, es un programa Java. Ese programa, ¿qué hace? Escribe en Kafka, y de Kafka me conecto y escribo en Couchbase. ¿Podría haberlo hecho sin Kafka? Sí, lo podía haber hecho. Lo podía haber hecho, pero bueno, o sea, se podría haber hecho exactamente... Las capacidades que está diciendo... Claro, sí, esto que es código, podría haber escrito sin Kafka, perfectamente. Pero imagínate que mañana pones Postgres aquí. Si pones Postgres, tendrás que tocar este código, porque este código sabe escribir en Couchbase, ¿vale? Será una mala decisión, mucho mejor Couchbase que Postgres. Pero bueno, es por eso, ¿vale? Para que estamos hablando de Kafka, todo se podía hacer saltándonos las reglas y tal, pero somos buena gente y vamos a hacerlo como Dios manda. Entonces, esto lo vamos a guardar en Twitter, ya tengo aquí algunos tweets ya cargados, ¿vale? Lo que hago es, bueno, voy a parar estos dos. Vale, y arrancar, esto lo voy a hacer desde Eclipse. Eclipse lo tengo aquí, vale. A ver. Vale, voy a arrancar. Bueno, tampoco es el código lo tenéis también, ¿eh? Es el que veis aquí abajo. Simplemente son, bueno, 4 clases. No os las voy a enseñar porque es muy tarde. Vamos a ejecutarlas. Voy a ejecutar primero el consumidor, ¿vale? Se queda escuchando. Y luego el productor, simplemente que sepáis que lo he hecho para que escuche durante un tiempo. Como Twitter llega a muchas cosas y esto es un entorno de cartón, ¿vale? No es un entorno de producción, pues le meto 10 segundos. Con una palabra, con un hashtag que yo crea que tiene actividad. ¿Qué hashtag queréis que pongamos? Big Data. Vale, Big Data no sé cuánto tendrá. Barça. Voy a poner Barça. Que da lugar a más guerra, ¿no? A ver, vale, el producer. Mira, tenía Trump. Trump da mucho juego también, ¿eh? Trump tiene muchísima. Vale, Barça, así, ¿no? No, voy a poner FC Barcelona. FC. Vale, a ver. Le voy a poner, vale, 20 segundos, ok. Vale, entonces en teoría está escribiendo, ¿vale? Y si todo va bien, aquí debería haber algo de actividad. Vale, aquí se ve, ¿eh? Están llegando algunos tweets, poquitos, 3. Han llegado muy pocos. Había unos 2000 antes. Pero bueno, va a haber algunos.
Ya está, ¿vale? Bueno, pues han entrado muy poquitos, no ha llegado ni a 200. Bueno, la mayoría de los que hay ya dentro eran de Trump. Trump tiene mucho más éxito en Twitter que el Barça, por lo que... O igual, la palabra Barça igual sería mejor. Bueno, ¿ahora qué? Pues simplemente, por un lado, el código, a ver, no tiene mucho secreto, o sea, no puedo resistir a enseñaros un pelín nada más. Simplemente que veáis que el consumidor, el productor es el API de Twitter, un API de Twitter que no, el que quiera que lo mire, pero vamos, no hace referencia a Codejuice para nada. Simplemente el consumer lo que hace aquí es, en este bucle, lo que hace es a ver, perdona, es este. Lo que hace es aquí una inserción. Vamos, lo que es cada evento, cada tweet, hago un insert en Couchbase, ¿vale? Y ya simplemente, ¿y qué me ha venido? Bueno, pues para que veáis un poquito de níquel, de SQL, tan chulo que os he contado antes, ¿qué ha entrado aquí? Bueno, pues vamos a hacer alguna query. Esta query es chula, lo que vais a ver ahora. Vale, vamos a hacer... Estos serían las cosas, los 50 hashtags que más vienen, ¿vale? Que son, pues fíjate, bueno, Trump gana por mucho. O sea, veis aquí Trump, Rusia, Deep State. Para buscar el Barcelona vamos a tener que ir más atrás. Sí, es lo que te voy a enseñar. Voy a hacer un like. Lo que pasa es que lo tengo ya hecho. Voy a ser más rápido haciéndolo así. Vale, aquí veis, por ejemplo, este tweet del Barça, ¿vale? O sea, que han entrado algunos del Barça, pero pocos, porque había pocos, ¿vale? Cuidado con esto porque estas cosas, si no escalas bien, te revienta por todos lados. O sea, los discos, hay que dimensionarlo bien. Por eso 10 segundos, 20 y a ver qué tal, ¿no? Y bueno, la verdad que es un poco precipitado. Yo lo que quería contar, más o menos, acaba aquí, ¿eh? Simplemente de la parte de la presentación, por cerrarlo de forma ordenada, ¿vale? Deciros que estamos en la demo, vale, lo siguiente sería decir que Confluent tiene una relación buena con Couchbase y hemos certificado en su plataforma el conector de Kafka, de Kafka Connect. Lo que habéis visto hoy es Apache Spark puro, no es nada de Confluent. Confluent es una plataforma que hay que instalar, ¿vale? Y que tiene varias versiones. Tiene una versión, bueno, Kafka es el estándar Kafka sin nada de Confluent, tiene una versión open source y una enterprise, ¿vale? A mí, bueno, ya os leéis para qué sirve cada cosa, te aporta cosas, ¿vale? Para facilitarte la gestión sobre todo, y lo mejor que aporta para mí es esta parte que es, cuando tienes muchos topics, muchos mensajes, el controlar todo esto es difícil, es complicado, ¿vale? Tiene una consola muy buena. Esto que habéis visto de línea de comando, muchos properties que hay que ajustar, ¿vale? Todo eso está muy bien controlado aquí. Entonces, para entornos productivos está bien, ¿vale? Yo os he dejado también la presentación, está también en el Meetup, ¿vale? Os he apuntado un link lo he dejado en LinkedIn. Y bueno, pues aquí tenéis unas pocas referencias de URLs, ¿no? Y oye, simplemente agradeceros que hayáis estado aquí durante la sesión todo este rato, espero que os haya gustado. Y no sé si queréis, yo creo que lo mejor es que las preguntas las hagamos tomándonos una Coca-Cola, porque... ¿Vale? Pues muchas gracias. Muchas gracias.